Dele, empecemos entonces. Ok, muy bien. Este es el curso de métodos de estudio bíblico que hemos estado preparando por algunos meses. Instituto Bíblico de la Iglesia Wesleyana. Deseamos poder sacarle provecho al máximo, sobre todo de esto que es la palabra de Dios, que es lo que nosotros estudiamos, enseñamos, aprendemos y seguimos aprendiendo por el resto de nuestras vidas. Este es un curso bien interesante porque nos permite a nosotros profundizar en el contexto de la palabra y sobre todo nos prepara como obreros que tienen los recursos o las herramientas para poder servir. El curso se extiende por algunas horas. Inicialmente no vamos a entrar en la profundidad de los métodos, sino vamos a hacer un preámbulo a esos métodos. En otras palabras, vamos a establecer algunas bases a través de las cuales nosotros vamos a poner sobre ellas los diferentes métodos que existen. Podemos acercarnos al texto bíblico para estudiar la Biblia de diferentes formas. De hecho, cuando nosotros escuchamos en la radio, vemos en la televisión, hay muchos estudios bíblicos realizados de diferentes maneras. Algunos están enfocados en personajes bíblicos y nos enriquecemos del contenido de esos personajes, sus vidas, lo que experimentaron en su relación con Dios. Pero también tenemos otro tipo de estudio bíblico que se refiere más a una secuencia de un capítulo completo o incluso de un libro completo donde el predicador va avanzando poco a poco en el mismo orden que la Biblia va llevando y va extrayendo de esos textos diferentes enseñanzas que son aplicables a nuestra vida. Así que hay diferentes formas. Otra es que haga un estudio más a nivel sistemático, donde traigo un tema a colación y comienzo a unir diferentes textos bíblicos que sustentan ese contenido o ese tema del que quiero hablar. Así que vamos a hablar un poco sobre todos esos, vamos a tratar de tocar lo que sea posible de ellos, pero antes de hacer todas esas cosas o antes de poder hablar de cada uno de esos métodos, vamos a trabajar en las bases sobre las cuales nosotros podemos fundar el estudio de la palabra. Digamos que de alguna forma esto van a ser como los rieles sobre los que nosotros vamos a montar el tren de los métodos de estudio bíblico, si esa imagen nos ayuda para ilustrar la idea. Entonces quiero empezar con un par de conceptos. Lo primero que tenemos en la imagen es es la imagen de un niño que está siendo amamantado, que está siendo alimentado por su madre. Y esta es la primera imagen que nosotros tenemos de un creyente que recién viene a Cristo y que necesita ser alimentado, que por sí mismo todavía no es capaz de tomar la Biblia de pronto y comenzar a profundizar en ella para crecer. Todos en algún momento en nuestros primeros años de vida cristiana, cuando tomábamos el texto bíblico y tratábamos de leer y de estudiar, habían muchos elementos y muchas cosas que no comprendíamos. Esto hacía que muchas veces tuviéramos un concepto equivocado acerca de la Biblia. Pensábamos que la Biblia era un libro aburrido, tedioso, cansado, que no nos gustaba, lo teníamos empolvado en algún lugar. Y la razón de eso es que no entendíamos muchas cosas. Y es bastante obvio, es como pedirle a un bebé que intente alimentarse por sí mismo. Él no lo puede hacer, él necesita de una mamá que lo alimente. El mismo caso nosotros lo observamos en la naturaleza. Vemos también, por ejemplo, a las aves, como la mamá ave sale en busca del alimento y trae el alimento para sus polluelos que están esperando que le den de comer. Hay un dato muy interesante y es que la Biblia nos dice que tiene que llegar un punto en nuestra vida cristiana en que ya no seamos solamente niños que consumen leche o que están esperando que se les alimente, sino que también tenemos que trascender un poco más allá y tenemos que convertirnos en personas que puedan consumir alimento más sólido. Y no solamente es el hecho de consumir alimentos sólidos, sino que así como ocurre en la vida real, en la vida diaria, en el contexto humano, del crecimiento y el desarrollo de un ser, de un individuo, así también en nuestra vida espiritual. Nosotros necesitamos aprender a comer por nosotros mismos. Digámoslo de esta manera, vamos a la iglesia cuando estamos recién que hemos conocido al Señor, estamos entusiasmados con el conocimiento de la palabra, vamos al culto, escuchamos la palabra, nos alimentamos del mensaje que el pastor trae,
Y lo hacemos así por algún tiempo, pero llega un momento dado en el que ya yo no debería depender de ese alimento semanal o cada 2, 3 días que voy a la iglesia, no lo sé. No puedo depender de eso. Yo mismo necesito comenzar a generar mi propio alimento, mi propia alimentación. Los métodos de estudio bíblico son de alguna forma esos instrumentos o esas herramientas que nosotros utilizamos para poder profundizar en el texto bíblico. No significa que desechamos a partir de ese momento la predicación de la palabra o el escuchar el mensaje de la palabra, porque eso es un elemento bastante importante, sino que no lo hacemos nuestro único recurso de alimentación. Comenzamos a aprender que conforme vamos creciendo en nuestra vida cristiana, nuestro tiempo devocional debe comenzar a darnos ese espacio para crecer. Por ejemplo, hablando del tiempo devocional, nosotros estamos acostumbrados a, o se nos recomienda, adquirir un material, adquirir un libro o hacer una lectura bíblica todos los días, ya sea en el tiempo de la mañana, que es donde se suele recomendar, para que en ese tiempo yo pueda leer la palabra, estudiar la palabra, aprenderme un texto bíblico o utilizar un texto bíblico para mi ánimo, para mi fortaleza. Muchas personas adquieren un libro que ya trae devocionales, un devocional a la vez. Incluso conseguimos Biblias devocionales que vienen divididas por espacios o por capítulos, donde nos van dando una instrucción acerca de algún tema en específico que nos ayuda en el crecimiento del día. Y todo eso está muy bien. En algún momento de nuestra vida cristiana necesitamos un material que venga a nosotros, que nos guíe. Es como una mamá alimentando a su bebé. ¿Sí? No, nosotros no estamos provocando o buscando el alimento por nosotros mismos, sino que estamos tomando el alimento que alguien ya preparó y estamos empezando a crecer con ese alimento. Y eso está muy bien, pero necesita llegar un momento en nuestra vida en el cual la alimentación nosotros mismos tengamos que generarla. En el momento en el que yo abro mi Biblia, comienzo a estudiar un pasaje y comienzo a decir, ¿qué Dios me está diciendo a través de esto? Ahí entonces cambian las cosas porque ya no hay una persona que me esté dando los puntos a seguir y la aplicación a mi vida y una posible oración para que yo siga, sino que ahora me toca a mí comenzar a decir qué Dios me está diciendo aquí, cómo yo aplico este pasaje a mi vida, cómo yo puedo ir cambiando en mi concepto de vida cristiana, cómo yo puedo ir siendo transformado por la revelación de la palabra. Y esa es la diferencia que nosotros marcamos en este momento. Entendemos entonces que los métodos de estudio bíblico reflejan de alguna forma la madurez en Cristo que una persona debe ir teniendo. Si nosotros estamos interesados en conocer la palabra, en crecer en la palabra, en estudiar la palabra, entonces este estudio de métodos es muy importante para nosotros. Antes entonces de hablar de esos métodos, vamos a hablar de los elementos que fundamentan cada uno de esos métodos. El primero tiene que ver con este concepto de inspiración de la Biblia. Hay un texto bíblico, lo voy a leer, que está en 2 de Timoteo capítulo 3. Nosotros lo conocemos bastante, es un texto bíblico bastante común. Versículos 16 y 17 de 2 de Timoteo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces entendemos en este pasaje que toda la escritura, todo lo que yo leo en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, sin que pueda obviar un solo texto bíblico, toda esa escritura es inspirada por Dios. Dios inspiró todo lo que está ahí. Yo no puedo decir que soy un cristiano del Nuevo Testamento. Yo soy un cristiano de la Biblia. Para mí lo que Dios inspiró por mi bien y por mi crecimiento y como sus palabras para mí no fue el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, sino la Biblia entera. Yo no soy un cristiano de testamento, soy un cristiano de Biblia, ¿sí? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y si Dios inspiró toda la escritura, algo debe haber en toda esa escritura que es para mí. Y esa escritura no solamente fue inspirada por Dios, sino que parte de los beneficios de haber sido inspirada por Dios es que es útil, sirve para algo. Dios no la inspiró simplemente para demostrar sus capacidades poéticas. Lo hizo porque esas palabras que están escritas ahí van a ser útiles para enseñar a otros, van a ser útiles para reprender a otros,
van a ser útiles para corregir a las personas o para corregirnos a nosotros mismos. Van a ser útiles para instruir en la justicia. Y todo esto tiene un fin. El fin de que sea útil, el fin de que Dios haya inspirado con utilidad su palabra, es que nosotros podamos ser personas capacitadas para toda buena obra. Capacitadas para toda buena obra. Que lo que nosotros hagamos en nuestra vida sea un reflejo de Cristo en nosotros. Entonces, el punto número 1 es entender que la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. La pregunta no es si Dios inspiró o no inspiró una parte de la Biblia, o qué parte se inspiró y qué parte es un agregado. No, toda la Biblia es inspirada por Dios. Eso significa que Dios la inspiró, aunque la escribieron los seres humanos. Dios inspiró al hombre, a ciertas personas a lo largo de la historia, para que en la inspiración del Espíritu ellos pudieran escribir. Lo que está escrito ahí fue supervisado directamente por Dios. Lo que hace que la Biblia esté unida en contenido. Significa que la Biblia no se contradice. ¿Qué pasa cuando nosotros encontramos una posible contradicción en la Biblia? Significa que es una invitación para nosotros para comenzar a estudiar la palabra. Si yo creo que la Biblia es inspirada por Dios y creo que Dios es perfecto y creo que Dios no se equivoca, lo que yo debo hacer es entender que debo aprender a entender esa palabra. No que Dios se equivocó. Cuando yo me acerco y digo, puedo acercarme a Dios, y creo que lo hemos hecho todos en algún momento, y decir, Señor, me parece que te estás contradiciendo en esto, pero guíame para descubrir qué es lo que tú estás diciendo. Y ahí es donde está la diferencia. Nosotros no creamos doctrinas de esto, nosotros buscamos la revelación y la sabiduría de Dios para poder interpretar el contenido que está ahí. Pero el contenido no se contradice, está unido en sí, tiene una razón de ser. Por alguna razón Dios escribió todas esas cosas. Quiere decir que todo lo que está ahí fue exactamente lo que Dios quería que se escribiera. No hay nada que se haya escrito por casualidad. Está ahí porque Dios quiso que se escribiera. Fueron alrededor de 1500 años de escritura, lo cual hace que la Biblia sea una maravilla a nivel de escritura. Es un libro impresionante cómo se logró escribir 66 libros en un periodo tan amplio de la historia de la humanidad, y que ese libro no se contradijera entre sí. Es muy difícil pensar que una mente humana haya sido capaz de escribir una genialidad literaria como esta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tantos años, de un contenido unido y de una serie de elementos que la hacen o que hacen de la Biblia el libro más maravilloso del mundo. El primer elemento entonces es que este libro es inspiración de Dios. El segundo elemento que nosotros tenemos acá es que la Biblia es la revelación de Dios. Segundo elemento, la Biblia es la revelación de Dios. Dios entonces se mostró y se reveló a través de su palabra, una forma que nos agrada mucho para poder transmitir esta idea es que Dios quiso dejarnos su carácter a través de palabras, y escribió una serie de cartas para nosotros, y en estas cartas o en este libro que él escribió nos dejó dicha su sabiduría, nos dejó dicho su carácter, nos dejó dicho su corazón. Como en aquellos tiempos en que no teníamos internet ni tanto acceso a la tecnología como lo tenemos hoy en día. Quizás el recibir una carta, y si usted vivió en esa época recordará lo grandioso y lo esperado que era cuando una persona que se iba lejos escribía una carta. Queríamos llegar a abrir el sobre y encontrar cuántas cosas había escrito, de cuántas cosas estaba viviendo. Más o menos esto es lo que pasa cuando abrimos la palabra, es darnos cuenta que Dios escribió una serie de cosas para que nosotros pudiéramos comprender el mundo, para que pudiéramos conocerlo a Él, para que pudiéramos ser transformados, guiados a través de su palabra. Entonces decimos que la Biblia es inspirada por Dios y que la Biblia es la revelación de Dios. Hay un pasaje en Hebreos capítulo 1 que voy a leer también. Si usted tiene su Biblia, por supuesto no habría nada mejor que la busque, y si no, simplemente puede escuchar el texto bíblico cuando lo leo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así: Dios, que muchas veces, de varias maneras, habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas,
en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Y sigue diciendo que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen de Dios y todo lo demás. Ahora vamos a prestar atención a algunas palabras claves que están en este versículo. Y dice que Dios de muchas formas, de varias maneras, le habló a nuestros antepasados. Nosotros nos hemos preguntado muchas veces qué pasaba con los que no tenían la Biblia. Aquellos personajes que no tenían, como nosotros, un texto bíblico para tomar y para leer y para escudriñar el corazón de Dios. ¿Cómo hacían ellos? Hebreos nos está dando una respuesta o una pista. Y dice que Dios hablaba de muchas maneras. Dice que Él se mostró de muchas formas. Si nosotros pensamos bien, nos damos cuenta que cuando alzamos nuestros ojos y miramos al cielo y observamos la belleza de un atardecer, observamos la grandeza de la naturaleza, una cascada hermosa que cae, el sonido del río cuando choca con las piedras, cuando observamos el mar en la playa, las olas rompiendo, empezamos a observar todas estas cosas y decimos, hay algo más grande que nosotros. Un ser humano no pudo hacer esto, una casualidad no pudo crear esto. De alguna forma, a través de la naturaleza, Dios nos habla. Aquellas personas que no tenían una Biblia en sus manos para poder conocer el corazón de Dios, encontraban a Dios en otros lugares, porque se veía que las estrellas hablan de Dios. Y vemos a David, por ejemplo, que cuando él escribía sus salmos y cantaba y adoraba a Dios, se inspiraba en esa naturaleza y decía, los cielos cuentan la gloria de Dios. Es que definitivamente cuando nosotros observamos la naturaleza, nos damos cuenta que hay cosas hermosas y grandiosas que son Dios hablándonos a nosotros. Es Dios diciéndonos, aquí estoy. O como esos momentos en que podemos estar en algún lugar seco y cálido y cerramos nuestros ojos y sentimos una brisa que nos golpea como Dios diciéndonos, aquí estoy contigo. La naturaleza de alguna forma es un lenguaje de Dios a través del arte, ¿sí? Y lo dice Hebreos, Dios de muchas maneras y muchas veces habló a nuestros antepasados en otras épocas. También lo hizo por medio de los profetas. Y en la Biblia están registrados una gran cantidad de hombres que escuchaban la voz de Dios, que Dios les hablaba y ellos traían la palabra de Dios y el pueblo era orientado a través de aquellas palabras. Y posteriormente dice el escritor de Hebreos, habló por medio de su Hijo, Jesucristo, porque Jesús es la representación humana de la grandeza de Dios. Y nosotros hoy en día tenemos un gran privilegio, que nosotros tenemos todos estos recursos de cómo Dios nos habla. Tenemos la naturaleza que nos sigue hablando, tenemos a Jesucristo y su vida, y tenemos la palabra de Dios que es nuestra guía y nuestra instrucción. Entendemos entonces que la Biblia es revelación de Dios, que Dios se reveló a mucha gente en mucho tiempo, se reveló a hombres sencillos, campesinos, se reveló a gente, militares, a personas de gobiernos, se reveló a poetas, a músicos, se reveló a una gran cantidad de gente con una variedad inmensa de capacidades, de dones, de habilidades, y con cada una de ellas Dios transmitió lo que era su corazón, lo que había en su corazón, y nos dejó entonces su palabra. Nosotros entendemos entonces que en esta unidad y en esta revelación, como dice Hebreos, Jesús es la consumación de todas las cosas. Si yo comprendo que Jesucristo es la imagen viva de Dios, dice aquí es la imagen de lo que Él es, el que sostiene todas las cosas. Si yo comprendo eso, yo puedo comprender que cuando estoy leyendo el Antiguo Testamento yo encuentro a Jesús en algún lugar, porque me doy cuenta que hay toda una línea de un plan de Dios, desde el huerto del Edén cuando el hombre falló hasta el día de que Jesús entra en la tierra. Veo una línea donde Jesús donde viene una línea que va siguiendo un proceso para la humanidad, un plan de Dios que se va ejecutando paso a paso. Y eso significa que la Biblia es una unidad. Jesús está en toda la Biblia, Él es el personaje central de todo lo que hay en esa palabra. Él es la consumación de todo el plan de Dios. Cuando el hombre viene y falla, Dios dice, yo tengo un as bajo la manga, yo puedo hacer algo acerca de esto, y comienza a trazar su plan a través de toda la historia de la Biblia.
Y lo hace y hace entonces a Jesús el centro de todas las cosas. Por eso las profecías que nosotros leemos, que están en Isaías, por ejemplo, que parecieran ser escritas después del tiempo de Cristo, hablan de Él y hablan de lo que iba a hacer y cómo iba a morir. Y los salmos y el libro de Daniel, y empezamos a encontrar una serie de pistas de Jesús en todo el Antiguo Testamento que dicen, este es el ungido. Y también cuando hablamos de este elemento de la revelación, hay un punto en el que tenemos que tener mucho cuidado y lo vamos a ilustrar con un pasaje bíblico que está en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1. El versículo 20. Son los versículos finales. Esta palabra de revelación es una palabra a la que debemos tratar con cautela. Debemos comprender que la Biblia ha sido revelada por Dios. Dijimos que primero la Biblia fue inspirada por Dios, ahora decimos que la Biblia es revelada o fue revelada por Dios. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos en la Biblia la revelación más segura, más real. Y cuando yo hablo de que tengo revelación en la palabra, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si yo digo que tengo revelación en la palabra, si yo voy al texto bíblico a través de un método de estudio para poder obtener una enseñanza y traérsela, en el caso de ser un pastor, de ser un maestro, traérsela al pueblo para alimentarlo, yo puedo decir que he recibido revelación de la palabra. ¿Pero qué significa eso? Segunda de Pedro nos orienta, nos da un parámetro para poder nosotros decir que estamos o no en la revelación correcta. Y dice el versículo 20 de Segunda de Pedro capítulo 1, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Yo no puedo decir que tengo una revelación aparte de la que está en la palabra. La revelación que yo obtengo es la Biblia misma, es la palabra de Dios. No hay revelación fuera de esta. No hay voluntad humana que se sobreponga a la voluntad de Dios, de su palabra. Yo no puedo decir que Dios dijo algo que Él no dijo realmente. Yo puedo dar mi opinión y decir, pienso que esto es lo que está pasando o esto es lo que dice la palabra según mi criterio, pero yo no puedo decir que mi palabra es la última y es la palabra final de Dios, porque la palabra final de Dios está en su palabra y está hecha, está escrita. Y no le puedo agregar ni le puedo quitar. Entonces, toda profecía, cualquier persona que escuchemos en algún momento que dice traer una profecía de parte de Dios, ¿cómo saber nosotros si esa persona trae o no una profecía, una revelación de la palabra? Porque su Biblia está abierta, porque la revelación está ahí, es esa y está para todos, no es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios. Y en este concepto de revelación es importante tener ese elemento muy claro. Entonces, tenemos un primer punto que es que la Biblia es inspirada por Dios. Acabamos de ver un segundo punto y es que la Biblia es revelada por Dios. Y vamos a ver un tercer punto y es que la Biblia, hay algo en la Biblia que es un concepto que vamos a definir como iluminación y lo vamos a explicar a través del Salmo 119. Por supuesto que no todo el Salmo porque se nos iría completito el curso, sino el versículo 130, Salmo 119, versículo 130. Vamos a ver. Este tercer concepto de la iluminación de la Biblia tiene que ver con algo que nosotros manejamos bastante bien, que tiene que ver con la luz que trae la palabra a nosotros. Salmo 119, 130. Dice así: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Leo otra vez: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. La exposición de la palabra siempre va a traer luz. La Biblia ha sido hecha para traer luz en medio de las tinieblas, para nosotros comprender que Dios ha revelado su palabra y que esta revelación viene a través de su Espíritu. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que está con nosotros,
Él es la iluminación en la palabra. Él es el que trae esa luz. Cuando hablamos de la iluminación nos referimos a ese momento en el que estamos a ciegas o a oscuras y en un momento sentimos que se abre, ¿verdad? Se abre algo frente a nuestros ojos y decimos, ahora estoy comprendiendo qué es lo que dice ahí. Y esta iluminación en la palabra viene a través del Espíritu Santo. Juan capítulo 16 lo explica claramente. Voy a leerlo un momentito. Juan 16, 13. Dice así. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, eso está hablando Jesucristo, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, dijo Jesús, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Jesús está hablando de la función o de una parte de la labor que el Espíritu Santo va a cumplir en la vida del creyente. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, tenemos un maestro, así como los discípulos en aquel momento tenían al maestro presente, nosotros lo tenemos presente a través de su Espíritu. Y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Entonces cuando yo tomo su palabra para leerla, yo necesito que haya iluminación de esa palabra en mi vida, que haya una luz en mí que alumbre las tinieblas que hay, que alumbre en el estado de oscuridad que hay dentro de mí. Por eso dice que cuando el Espíritu venga, Él nos iba a guiar a toda la verdad. Aquellas cosas que yo no comprendo en la palabra, yo me puedo sentar, yo me puedo inclinar, yo puedo orar al Espíritu Santo para que Él me guíe, para que Él me alumbre a través de la palabra y que yo pueda comprender qué es lo que Dios está haciendo, porque al fin de cuentas, esta labor del Espíritu Santo es capacitar al creyente, es guiarlo a través de la verdad para que haga lo que es correcto, para que siga los mandamientos, para que pueda vivir una vida que honre a Dios. El tercer concepto entonces es la iluminación en la Biblia. Tenemos un cuarto concepto. Tiene que ver con la autenticidad de la Biblia. Entonces vimos primero que es la inspiración de la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios. La Biblia, tenemos la revelación de la Biblia y hablamos acerca de todos los conceptos que tienen que ver con la revelación propiamente de Dios. Hablamos de la iluminación que viene a través del Espíritu. Aquí teníamos la presentación de la iluminación del Espíritu y tenemos ahora la autenticidad en la Biblia. Este es un concepto que nos dice por qué la Biblia es auténtica y es creíble para nosotros. ¿Dónde nos basamos para decir eso? Vamos a decir primeramente que la Biblia no es un tratado histórico. La Biblia no fue pensada por Dios para hablar de la historia de la humanidad. La Biblia es un tratado teológico. Dicho de otra manera, para la Biblia no es importante lo que históricamente es importante para el ser humano. Es importante lo que es teológicamente importante para Dios, lo cual significa que lo que Dios se aseguró de que estuviera escrito ahí no eran hechos históricos que le dieran a la Biblia credibilidad o valor como un tratado, como un libro de historia, sino aquello que para Dios era importante de acuerdo a la relación que Él tenía con el hombre y el hombre con Él. Por eso hay casos muy interesantes. Por ejemplo, Segunda de Reyes habla de un rey llamado Azarías y dicen ciertos documentos históricos que se han encontrado que este era un rey muy famoso, que hizo al pueblo de Israel vivir una de las épocas más grandes de acuerdo al dominio, de acuerdo a la riqueza. Sin embargo, la Biblia le dedica apenas 7 versículos. Pero la Biblia habla de otro rey grandioso para el pueblo de Israel. Y a lo mejor ya usted está pensando en cuál es ese grandioso rey. Y cuando nosotros pensamos en el rey de Israel, ¿verdad? Empezamos a pensar en aquel rey que inició cuidando ovejas y que pasó a ser sirviente del rey y que posteriormente se convirtió en el rey. Hablamos de David. ¿Por qué la Biblia le dedica libros enteros a un hombre y le dedica apenas unos versículos a otro hombre que también fue rey y que hizo históricamente cosas grandiosas para el pueblo?
Porque para Dios lo importante no era registrar la grandeza del hombre, sino la relación que él podía tener con esos hombres. Y hablamos de un rey como David, que dice la Biblia es un hombre conforme al corazón de Dios. Porque era importante para Dios transmitirnos una realidad de un hombre que tenía interacción con él, porque era algo importante para Dios registrarlo así. No le importaba tanto que a nosotros, digámoslo así, satisfacer nuestra curiosidad histórica, sino nuestra necesidad espiritual. Y eso es algo grandioso que debemos comprender, porque muchas veces encontramos personas que intentan descalificar la Biblia basándose en hechos históricos. Pero la Biblia no es un elemento histórico. Aún así, hay una gran cantidad de recursos históricos que han ido saliendo conforme los años pasan. Hay más recursos y más evidencia de lo que la Biblia dice. Por ejemplo, el caso de Lucas, que, que escribió un par de libros del Nuevo Testamento, y encontramos a este doctor haciendo investigación para encontrar respuestas de lo que estaba pasando acerca de Jesucristo, y él en medio de sus escritos anota lugares, anota eventos, anota nombres de personajes de puestos políticos que dicen los historiadores o decían los historiadores no existían. Por lo tanto, invalidaban completamente desde el punto de vista histórico la validez de este escritor bíblico. Sin embargo, a lo largo de los años han ido pasando y se han ido encontrando una serie de recursos que dicen que sí, sí se llamaban de esa manera, que sí existían esos lugares, y está hablando de cosas diferentes a lo que los historiadores decían. Y comenzamos a descubrir que históricamente la Biblia tiene una gran cantidad de recursos valiosos. Sin embargo, y a pesar de todos esos grandiosos recursos históricos que la Biblia tiene, la Biblia no es un recurso histórico, no es un libro de historia solamente. Tan es así que nosotros como seres humanos, cuando hablamos de la historia, nos gusta recordar las cosas buenas. Y cuando leemos, por ejemplo, los libros de historia de Egipto y su imperio en aquel momento, encontramos las cosas grandiosas y buenas que hicieron, pero las cosas malas apenas si se mencionan. Pero qué grandioso es Dios que cuando Él habla de nuestros héroes bíblicos, y los llamamos héroes, habla de todas sus faltas, habla de todos sus errores, habla de sus miserias, habla de sus momentos de debilidad, y nosotros encontramos en ellos una identidad, porque nos parece que ellos y nosotros tenemos algo en común, somos imperfectos, pero a ambos Dios ha decidido llamarnos y buscarnos. Y esto es lo grandioso de la autenticidad de la Biblia. Es teológicamente importante, mas no históricamente importante, aún que tiene muchos elementos históricos que son valiosos. Y otro elemento dentro de esta parte histórica es que la Biblia no es cronológica. Por ejemplo, nosotros encontramos la ubicación del libro de Job, ¿verdad? Digamos casi que en el medio del orden de los libros bíblicos. Y se presume que el libro de Job es uno de los primeros libros que existió, ¿verdad? De los primeros que se escribieron. Habla de una historia mucho más primitiva todavía de lo que nosotros pensábamos. Así que la Biblia no es un libro que yo puedo leer como historia cronológica, sino es un libro que tiene elementos de diferentes partes. Yo me encuentro, por ejemplo, al profeta Habacuc en una posición, y me encuentro que la época en la que él estuvo profetizando era la época de los reyes, que es mucho antes, de acuerdo a la ubicación de los libros de la Biblia. Pero estamos hablando de que no era importante la posición histórica, era importante el hecho mismo de la relación de esos hombres con Dios y de lo que Dios estaba haciendo con las personas en aquel momento. Y esos detalles son muy valiosos para nosotros. El último punto que quiero tratar sobre esto es acerca de la necesidad que muchas veces encontramos de que la ciencia pueda autenticar la Biblia. Hay una realidad, y es que la ciencia no siempre va a ir de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y la Biblia ni siquiera se interesó porque la ciencia la autenticara. Hay detalles que son curiosos y lo podemos mencionar, como por ejemplo, ¿hace cuánto se sabe que la Tierra es redonda? Es un detalle que es difícil de saber, ¿no? Se dice incluso que cuando era el descubrimiento de América, Colón
tenía y había escuchado las historias de hombres que habían navegado y ellos presumían que la tierra era redonda y que de acuerdo a sus estudios y sus investigaciones la tierra era redonda. Pero antes de eso la tierra se veía como un plano y se pensaba que al momento en que yo llegaba al final de ese plano caía al vacío. Y nosotros encontramos un texto en Isaías, en el capítulo 40, que habla acerca de la circunferencia de la tierra. Y pareciera un dato poco interesante, pero al fin de cuentas muy curioso, al entender que quizás hay más de la ciencia de lo que nosotros creemos que está escrito en la Biblia, porque Dios, que es el que conoce todas estas cosas, fue el que las creó. Hablando, por ejemplo, del ciclo hidrológico, en un pasaje de Job, se menciona este ciclo donde el agua cae y sube otra vez a la tierra, y esto no fue algo que los seres humanos creímos y estudiamos y aceptamos como real hasta que aparentemente la ciencia lo dio por hecho y lo pudo estudiar, pero ya estaba escrito en la Biblia. Y pienso que si a lo mejor estudiáramos un poco más y leyéramos un poco más a profundidad, encontramos otros elementos que hoy nos parecen ser novedosos, pero que estaban ahí y han estado todo el tiempo. Simplemente que no nos hemos sentado a estudiarlos, o muchas veces creemos que la ciencia es tan increíble porque ha descubierto tantas cosas que Dios mismo las dijo, porque son parte de la realidad de la naturaleza, de la interacción del hombre con la naturaleza, y que nosotros no veíamos de esa manera. Pero eso hace todavía que la Biblia sea mucho más grandiosa, mucho más impresionante, y le da mucho más validez. Y estos elementos hacen que la Biblia sea para nosotros un recurso indispensable, importante a la hora de estudiar. Todos estos elementos que hemos hablado, la inspiración, la revelación, la iluminación y la autenticidad de la Biblia, son elementos que yo tengo que considerar cuando voy a realizar cualquier estudio bíblico. Porque si yo hago un estudio de un personaje bíblico y entonces pienso en estos elementos que estamos hablando, yo voy a decir, ok, este personaje, ¿por qué es importante en la Biblia? ¿Qué elemento teológico lo hace valioso en el texto bíblico? No necesariamente por la historia. Yo podría irme a recursos históricos y no encontrar mucho de este personaje, pero me voy a la palabra y encuentro una riqueza y una abundancia. Y también entiendo entonces que si voy a estudiar a este personaje, como la Biblia no es cronológica en su composición, yo puedo encontrar de este personaje adelante, atrás, un poquito más acá, un poco más allá. Puedo encontrar riqueza y abundancia de ese personaje para estudiarlo. No solamente en un texto solamente, sino en otros que están alrededor. Eso hace la riqueza de la Biblia. Entonces, hago un repaso para cerrar este primer bloque acerca de las ideas que son como rieles del tren donde vamos a montar el estudio bíblico. Los diferentes métodos de estudio bíblico siempre van a mantener esta línea. Vamos a recordar la inspiración de la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios, escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Hablamos de la revelación de la Biblia, que Dios se reveló a más de 40 autores en un espacio de 1500 años aproximadamente o más, y que es revelación, dice exactamente lo que Dios quería que dijera. No hay más y no hay menos. Hablamos de la iluminación de la Biblia y aquí hablamos de la interacción del Espíritu Santo con nosotros para guiarnos a toda verdad y para hacernos comprender los misterios que están en su palabra. Y hablamos de la autenticidad bíblica diciendo que la Biblia no es un elemento que necesita comprobarse ni científica ni históricamente ni arqueológicamente, que la Biblia en sí misma es la verdad, se sostiene a sí misma y no necesito demostrar que es real. Yo creo que es real por lo que hemos dicho hasta este momento, porque sé que es la misma palabra de Dios, que Dios no se equivoca, que no miente, que no falla y que es veraz en todo lo que hace.